Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Seguimos con este camino hacia la Pascua, aprendiendo de la inteligencia emocional de Jesús, el maestro de las emociones, Augusto Jorge Curi. Iniciamos el capítulo 8, una copa insoportable, los síntomas previos. El título de esta sesión, la ansiedad vital y la ansiedad enfermiza. En este capítulo estudiaremos con más detalles el estado emocional de Jesús y la intensa tristeza que vivió en Getsemaní. Él declaró, sin medias palabras, que estaba profundamente deprimido. ¿Sería una enfermedad depresiva o un estado depresivo momentáneo? ¿Cuál es la diferencia entre las dos situaciones? ¿Cuáles eran las características fundamentales de su estado emocional? ¿Era el maestro propenso a la depresión? Antes de evaluar todas esas importantes cuestiones que seguramente serán un espejo para comprender algunos aspectos de nuestro propio terreno emocional, me gustaría comentar sobre la ansiedad que vivió Jesús en aquel momento. Muchos, incluso algunos psiquiatras y psicólogos, piensan que toda ansiedad es enfermiza, pero existe una ansiedad vital, normal, que anima la inteligencia y que está presente en la construcción de los pensamientos, en la búsqueda del placer, en la realización de proyectos. La ansiedad vital estimula la creatividad. Como ya dije, hasta Jesús comentó: «¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua?». Lucas 22:15. Era una ansiedad normal, fruto de una expectativa de ver cumplido el deseo de su corazón. La ansiedad solo se vuelve patológica o enfermiza cuando perjudica al desempeño intelectual e impide la libertad emocional. Las características más fuertes de la ansiedad son inestabilidad emocional, irritabilidad, hiperaceleración de los pensamientos, dificultad en controlar el estrés, disminución de la concentración, disminución de la memoria, surgimiento de síntomas psicosomáticos. Hay muchas formas de trastornos ansiosos, como el síndrome del pánico, los trastornos obsesivos compulsivos, la ansiedad generalizada, el estrés postraumático, las fobias y otros. En el primer libro de esta colección comenté que el maestro de Nazaret era tan sabio que no deseó que sus discípulos fueran libres de toda clase de ansiedad. Pidió, sí, que no anduvieran siempre ansiosos. Entre las causas fundamentales de la ansiedad enfermiza que destacó están los problemas existenciales y la actitud de girar alrededor de los pensamientos anticipatorios. El maestro quería que sus discípulos valorasen las cosas que el dinero no compra: la tranquilidad, la solidaridad, el amor mutuo, la lucidez, la coherencia, la unidad. Anhelaba que conquistaran más el ser que el tener y aprendiesen a enfrentar los problemas reales diarios y no los imaginarios creados en el escenario de la mente. Aquí me detengo para hacer un comentario que creo que vale la pena hacer más el énfasis en lo que somos que en lo que tenemos. Esa es una de las tareas más grandes de los hombres de hoy. Es un gran desafío para todos nosotros, porque tal vez hoy nos tasan no por lo que somos, sino por lo que tenemos, y le terminamos creyendo a esa manera como el mundo nos tasa. Y el otro elemento que quisiera es que seamos capaces de aprender a lidiar con los acontecimientos diarios y no llenarnos la cabeza de tanta basura. Muchos de nuestros problemas están en la mente y son imaginarios, y hay que aprender a deshacerse de esos problemas imaginarios. Continuamos el texto. El maestro de la escuela de la vida, muchos siglos antes de nacer la psicología, ya vacunaba a sus discípulos contra la ansiedad enfermiza, patológica. Lamentablemente, hasta hoy, la psicología aún no sabe cómo producir una vacuna eficaz contra los trastornos ansiosos y depresivos. La drogadicción, la violencia, la discriminación y los síntomas psicosomáticos tan abundantes en las sociedades modernas
son testigos innegables de que la ciencia, que tiene como objetivo ayudar a la personalidad humana, principalmente la psicología y la educación, aún son ineficaces para desarrollar sus funciones más nobles. Una vacuna psicosocial preventiva pasa por la producción de un ser humano seguro, estable, que sabe interiorizarse, reevaluarse y que gobierna bien sus pensamientos y emociones ante las turbulencias de la vida. La psicología despreció a Cristo, lo consideró distante de cualquier análisis. Con todo, creo que el análisis de su inteligencia podrá contribuir significativamente a la producción de esa vacuna. Los jóvenes salen de los colegios y las universidades con certificados técnicos y títulos académicos, sabiendo cómo actuar en el mundo físico, pero sin saberlo hacer en su mundo interior, ignorando cómo se pueden volver agentes modificadores de su historia emocional, intelectual y social. Me detengo para hacer este otro comentario. Estamos muy bien preparados para solucionar la realidad externa. Y por eso todos los días un invento, una mayor investigación, mayores avances científicos, pero muy mal preparados para resolver nuestra realidad interior. Y por eso conocemos genios en las leyes, en la medicina, en la ingeniería. Y la vida emocional, sentimental y espiritual de esos genios es un fiasco. ¿Cómo trabajar más nuestra vida interior para saber asumir desde dentro los conflictos profundos, esos que están siempre ahí y que hay que aprender a resolver? Los discípulos de Cristo no tenían un perfil psicológico y cultural recomendable. ¿Sería posible transformar hombres rudos, agresivos, sin cultura, que aman estar por encima de los demás, que no saben trabajar en equipo, en verdaderos vencedores, capaces de brillar en las áreas más ricas de la inteligencia y del espíritu humano? Aparentemente Jesús fue derrotado, pues sus discípulos íntimos le causaron sus primeras 4 frustraciones. Pero será placentero un día publicar la trayectoria de vida de los discípulos antes y después de la muerte de su maestro. Hace 2000 años el maestro de Galilea ya practicaba la más bella y eficiente terapia y educación preventiva. Bueno, seguimos pensando en esa capacidad inmensa de Jesús de ir educando a sus discípulos para que luego toda esa educación que les dio mientras estuvo entre ellos y luego cuando ellos aprendieron a que el maestro estaba en ellos, siguiera haciendo su trabajo. Hay 2 elementos importantes. Jesús estuvo entre ellos en su vida terrena, en su vida pública, y luego estuvo dentro de ellos después de la resurrección. Te deseo un feliz día cuaresmal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.